La tecnología prometía menos trabajo y más tiempo libre, pero hoy vivimos más estresados que nunca. ¿Por qué trabajamos más si las máquinas hacen más? En este episodio descubrirás la verdad detrás de la paradoja del trabajo y la inteligencia artificial. Escúchalo y reflexiona con nosotros en TecnoSapiens. Hola, ¿qué tal, Fer? Amigos de TecnoSapiens. Y pues hoy estamos en un nuevo episodio hablando de lo que va a ser la vida post-trabajo, ¿no? De cuando la inteligencia artificial se encargue del trabajo. ¿Cómo ves, Fer? Muy interesante, Jorge, la Muy verdad. interesante el tema, ¿no? No sé si emocionarme o de que voy a tener más vacaciones o ponerme triste. Exactamente. Sí. De hecho, para abrir un poquito el tema, ¿tú crees que nuestra sociedad está preparada para un mundo donde el trabajo sea opcional o donde muchos trabajos sean opcionales? Yo creo que no. Yo creo que definitivamente estamos diseñados en una sociedad, Jorge, y una economía en la que a veces mucho hasta de nuestra identidad individual y personal está vinculada a lo que somos profesionalmente, ¿no? Cuando te preguntan quién es Fernando, preséntate, no dices pues tus gustos o tus hobbies. Normalmente dices, pues soy Fernando, soy consultor en tecnología, en temas de inteligencia artificial. O sea, tu identidad está muy vinculada a los temas de quién eres o qué haces a nivel profesional o en temas de trabajo. Cierto. Entonces, pensar que la sociedad esté lista para que el trabajo sea opcional, no lo creo, en parte porque todavía a nivel tecnológico nos falta un avance significativo. Por ejemplo, en otros episodios, Jorge, hemos platicado que pues existe un mundo físico, ¿no? Y creo que muchas veces nos entusiasmamos mucho con todas estas noticias y cómo avanzan los modelos y cómo uno supera al otro y que el 2.5 acaba de salir. O sea, nos emocionamos, pero al Exacto. final sigue habiendo un mundo físico en el que todavía nos falta mucho por avanzar. Y yo creo que sigo pensando que no va a desaparecer. Sí, definitivamente se van a replantear pues nuestros roles profesionales y sigo viendo a esto como una herramienta. No sé si así vaya a ser para siempre, pero es como lo visualizo. Uh-huh. ¿Tú ya estarías listo para unas vacaciones permanentes, Jorge? No, para nada tampoco. Tal vez es un poquito lo que menciona, ¿no? Yo creo que históricamente pues hemos crecido, nos educan para ser nuestra profesión. O sea, es prácticamente lo que te Cierto. define, ¿no? Que es algo que tal vez sea algo muy de nuestra sociedad moderna, ¿no? No algo tal vez tan humano, sino algo que heredado de la modernidad, pues, ¿no? Que está a punto de cambiar, puede ser, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú cómo crees que, o sea, si digamos todo esto sigue por el camino en que va, respecto a Latinoamérica en particular, ¿tú cómo crees que toda esta automatización afectaría a las economías latinoamericanas que son muy dependientes de la mano de obra? Claro. Creo que la automatización va a llegar por olas y por etapas, ¿no? Como ya ha pasado con las diferentes tecnologías. Creo que los países más desarrollados, hablemos de Norteamérica, Europa, Asia, van a ser los primeros que resientan el efecto de una automatización masiva, ¿no? Escuchaba y platicábamos de un video hace poquito, Jorge, de Barack Obama, comentando este tema que lo ve como una extensión de la automatización, ¿no? El tema de la Ujú. inteligencia artificial, como una continuación de la automatización. Entonces, el efecto en Latinoamérica yo creo que va a llegar mucho más devorado que en los países de primer mundo donde ya hay una tendencia muy alta a la automatización. Estamos hablando, por ejemplo, de líderes como Alemania, que es altamente automatizado en muchos de sus procesos de manufactura. Y en Latinoamérica, pues va a tardar desde la óptica de productividad, pues obviamente eso tiene un impacto económico en el sentido de que pues no eres tan productivo, no eres tan, tan económicamente rentable, pero a nivel de ser humano, que es uno de los grandes temas que tratamos de platicar aquí, Jorge, yo sigo pensando que
tendremos que buscar un balance, sí automatizar esas tareas que son tediosas, peligrosas o demás, o que no aprovechamos el máximo talento y la capacidad creativa humana, esas priorizarlas en su proceso de automatización. Sin embargo, creo que va a tardar, ¿no? Va a tardar. Y por un lado no lo veo tan mal porque pues sí va a llegar con un desplazamiento más de obra, de mano de obra tradicional, ¿no? Ujú. Ahora, pero tú crees que, o sea, hablando de las diferencias, ¿no? Pues digo, en la sociedad justamente, ¿no? No todos están igual de capacitados, o todos están igual de educados. Pues eso es un tema, pues, de desigualdad, ¿no? Yo creo que en todos lados, a diferentes medidas, pero en todos lados, ¿no? Claro. O sea, ¿qué va a pasar con esa gente que no puede explotar esa creatividad o que no, o sea, no todos tienen ciertos talentos o no sé, ¿qué va a pasar cuando la automatización ocupe esos espacios que pues, son mucha gente pues necesita para sobrevivir, o sea, para mantener a sus familias? Yo creo que el ser humano por naturaleza es creativo, ¿no? Yo creo que el acceso a la educación y las condiciones sociales restrictivas muchas veces los ponen en una situación sistémica en la que no pueden explotar sus Sí, máximas capacidades, Jorge. No porque no quieran, sino porque claro, no han tenido las las oportunidades oportunidades, sí. sociales para llevarlas a cabo. Yo creo que ahí el tema de la inteligencia artificial va a democratizar más el acceso al conocimiento, al menos abaratarlo y personalizarlo más, de forma tal que puedan aspirar a otro tipo de trabajo y donde la automatización pueda tomar un rol más activo en trabajos tediosos, riesgosos, poco creativos. Mm. Eh, pero en este tema, hablando de los trabajos del futuro, Jorge, y cómo está el horizonte, ¿qué trabajos ves en riesgo que desaparezcan en los próximos años? Bueno, son varios los trabajos que podrían desaparecer, ¿no? Todo lo que sea atención al cliente, tipo cajeros, ¿no? Conforme vaya avanzando el tema también del- de la robótica, de los gadgets o de los artilugios que sirvan para que la gente pueda atenderse sola o ya sea autoatenderse o autodespacharse, ¿no? Como ya vemos en los supermercados y así, ¿no? Donde tú ya Cierto. llegas y escaneas. Eso pues llévalo a un extremo todavía más elevado, ¿no? Donde tengas a una inteligencia artificial sustituyendo ese tipo de puestos, ¿no? Ahora, lo malo de esto es que yo creo que si no se tiene lo que tú dices, ¿no? De esa educación, ¿no? O esa igualdad de oportunidades, al mismo tiempo que todos estos avances, donde yo creo que podría haber un desfase aún más grande, ¿no? Que eso es lo no sé, yo me temo, ¿no? O sea, que a lo mejor eso pasaría idealmente en países desarrollados, pero no en Latinoamérica, ¿no? Donde vamos a seguir viendo carencias en la educación, no libre acceso al conocimiento para todos por igual, pero sí una alta automatización. ¿Tú qué opinas de esto? Concuerdo contigo que creo que el acceso a estas tecnologías no va a ser parejo. Con tal de que con más allá de lo que hemos comentado en otros programas de los modelos open source, ya hablamos que dependen mucho del cómputo y de la infraestructura. Pero andando en esta parte de los trabajos, Jorge, o sea, es cierto que muchas veces pensamos que los trabajos que se iban a ir eran que los robots iban a entrar y que los trabajos en las fábricas y demás. Sin embargo, estamos viendo ya después de poco más de 2 años con la llegada de ChatGPT, que los trabajos creativos, que los trabajos intelectuales, que los trabajadores del conocimiento hoy por hoy están en riesgo, ¿no? O sea, Ujú, hemos tenido episodios acá completos en donde analizamos cómo la IA, aunque todavía no es perfecta, cada vez programa mejor, claro. cada vez diseña mejor, cada vez planea mejor, cada vez investiga mejor.
Es decir, que esos trabajos que pensábamos que eran exclusivamente para el ser humano son los primeros que, al ser 100% digitales, porque suceden en Ujú, una computadora, son los que han estado primero en riesgo. ujú. Entonces, Sí, sí, sí. tú en este tema, ¿ves tu trabajos inmunes? Que digas, la automatización o la IA no los va a tocar. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que siempre van a haber trabajos inmunes, ¿no? Como dices, ¿Como lo cuál? primero, como decíamos en el programa pasado, me parece, la agricultura, o sea, aunque se tecnifique mucho, ¿no? Al menos por muchos años, yo creo, no vamos a ver, robots en el campo, ¿no? Arando y solitos y, o sea, o al menos no podemos presumir o aseverar que va a ser así para siempre, pero yo creo que van a haber cosas que van a tardar mucho más en automatizarse, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de ellos es definitivamente el tema del campo, ¿no? La agricultura, la ganadería, aunque se van a auxiliar mucho, yo creo, con la tecnología, con la inteligencia artificial para varios diferentes tipos de cosas, siempre se va a requerir a la persona, ¿no? Que se dedica al campo, ¿no? ¿Tú crees? Ese es uno. O Yo sea, creo que por sí. ejemplo, yo ahorita que comentabas por el tema de, no sé, el ganado, ¿no? O sea, Ujú, ya en los países desarrollados está altamente tecnificado, no sé, la ordeña de las vacas, la producción de pollo, de cerdo, los campos muy mecanizados con tractores con GPS que se manejan solitos. ujú, Tal vez en algunos cultivos, no sé, unas lechugas, cultivos, hortalizas, todavía vemos la necesidad del ser humano, ¿no? O en procesos más, donde se requiere más cuidado en los procesos de cosecha. sí, de Eh, alimentos y eso, ¿no? pero no sé si la agricultura esté inmune a esta automatización, porque tal vez Al En menos, México todavía es altamente dependiente de mano de sí, obra, sí, sí, sí. pero en los campos americanos, canadienses, hay una alta tecnificación. Producir sobre todo cereales, por ejemplo, ¿no? Donde Ujú, ahí tienes el tractor, tienes un conductor y también en algunos casos ya empiezan a haber tractores que se manejan solitos, y aran el campo y demás. No es para todos los cultivos, pero no sé, tendría mis dudas yo en la agricultura. Por eso tal vez no sea nada sea inmune, tal vez. Simplemente la barrera de entrada es más fuerte en algunas profesiones o en algunas actividades, ¿no? Este, pero tal vez no exista nada inmune, nada más es cuestión de tiempo, ¿no? De saber cuándo se va a automatizar al 100%, pues quién sabe, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Ahora, definitivamente lo más riesgoso, pues como dices, todo lo que se haga en una máquina y para una máquina es altamente automatizable, ¿no? Todo lo que hagas en una computadora y que tanto el insumo sea digital como el entregable sea digital, pues eso va a ser lo primero que se va a automatizar, ¿no? De Cierto, resto, pues, está temas como la construcción, ese tipo de actividades donde el ser humano juega un papel muy físico, tal vez, no tan, podría ser, ¿no? Algunos, ¿no? Como esto, la agricultura, la albañilería puede ser otro. Este, no se me ocurre qué más, porque hasta choferes, todo eso está en riesgo, ¿no? claro, Ahora, la cuestión es cuándo, ¿no? O sea, en cuánto tiempo va a tardar en claro. entrar todo esto. Yo cuando reflexiono a este punto, o unas áreas, y que me gusta mucho, porque además venimos de un área y una región, en el caso de Yucatán, Jorge, muy turística, veo que el turismo vamos a seguir prefiriendo muchas experiencias humanas, Ujú, tanto gastronómicas, de paseos, de tours. Yo no he visto pequeños robotitos que te dan el tour, ujú, pero nada como que tengas el guía que te explique la historia, que te lo cuente. Cosas como hablábamos creo que en el episodio pasado, ¿no? La ujú. importancia del proceso de storytelling, Sí. seres humanos que cuentan historias. Hablábamos de la parte de educación, ¿no? Que acordábamos maestros que eran
muy buenos contadores de historias. Entonces, turismo ahí yo creo que es una de las cosas que van a quedar. Pero también me hace reflexionar que también los gobiernos van a empezar a definir límites en qué trabajos siguen siendo prioritariamente para seres humanos y en cuáles sí se pueden tecnificar, ¿no? Yo sí Ujú, veo que unos que van a asistir al trabajador es, por ejemplo, en la medicina. Sin embargo, yo no veo quitando al médico. O sea, le van a ujú, dotar de cierto. mejores herramientas de diagnóstico, pero yo no veo diciendo, ¿sabes qué? Ya no se necesita al doctor. Sí, Eh, cierto, Van cierto, a sí. seguir dejando esa responsabilidad al ser humano y ese ser humano sí va a tener herramientas de diagnóstico o de diseño de tratamientos o hasta de procesos quirúrgicos asistidos, ¿no? Ujú. Igual Esto fíjate otras áreas también, muy sí, humanas. muy humana. Sí, igual ahora que lo mencionas, por ejemplo, yo no veo abogados desapareciendo por la inteligencia artificial, aunque en el tema de datos y de digestión de información y de sea muy buena, no los veo haciéndose a un lado del centro de la profesión, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca nadie permitiría que, que no sea un ser humano quien tome esa responsabilidad, ¿no? O sea, eso tampoco lo veo, como el médico, ¿no? O sea, aunque llegáramos a un punto donde una máquina puede hacer todo sin ninguna intervención, jamás creo yo que se permitiría que una vida esté en juego en las manos de una máquina. Pues lo mismo con el tema de la justicia, ¿no? Y las leyes y demás. Así que tampoco Por veo ejemplo, los al jueces, ¿no? Que abogado. los Los jueces van a jueces, seguir en esos roles. incluso los abogados, porque no veo así como jueces humanos y robots llevando casos, ¿no? O sea, no lo veo pasando. Claro. Tal vez parte No del lo veo pasando. proceso legal, ¿no? Parte del Yo proceso. sí veo claramente que escribir contratos o Sí, acuerdos claro. Exacto, sí. ya no va a ser como lo hemos llevado hasta el momento, ¿no? O sea, esos acuerdos se van a redactar con IA, pero creo que la responsabilidad va a seguir recayendo en un ser humano, ¿no? Sobre todo en temas como los que dices, ¿no? Los jueces o la Ujú, impartición de justicia. Ahorita que es un sí. tema de moda de que se están eligiendo jueces, Ujú. yo no veo diciendo, ChatGPT tiene un mejor que Vota por ChatGPT. vota por ChatGPT. Sí, no. Además hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en ese tipo de profesiones, el juicio, o sea, el juicio me refiero al razonamiento, al proceder de la persona, es muy importante, ¿no? O sea, la decisión tomada, ¿no? Se apoya en un raciocinio, ¿no? Eso no se lo va a dejar a una máquina, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque ese tipo de decisiones involucran también ciertas emociones, ¿no? Es subjetivo, ¿no? Entonces, en el caso, pues, de la interpretación de la ley, de ese tipo de cosas, no lo veo sucediendo, ¿no? Lo mismo con un médico, tiene intuiciones, ¿no? Se puede auxiliar, como lo mismo con los contratos, de auxiliarse en nuevas máquinas, en nuevas, no sé, software de diagnóstico, cosas así más avanzadas, pero siempre él va a estar en el centro, ¿no? A lo mejor, en el caso, por ejemplo, no sé, los contadores, ahí sí para que veas, pudiera ser, este, que sí llegaran, porque como ya depende mucho también del Estado, ¿no? Podría decir el Estado, no, pues ¿en qué? Se acabaron ahora la contabilidad va a ser toda digital y le vamos a poner allá automatizada y ya es directo el Estado con el contribuyente. Listo. Podría ser, ¿no? Claro. Yo creo que tal vez si estuviera un contador acá en el podcast, estuviera debatiéndonos, Jorge, porque muchas veces me ha tocado platicar con algunos contadores. El rol del contador en realidad no es tanto el tema del cálculo, o no debería de Ujú. ser tanto el cálculo de los impuestos, sino hacer una planeación Sí, financiera de la empresa y de cómo puede crecer, organizar mejor sus recursos monetarios, etcétera. Y la realidad, sobre todo en países latinoamericanos y México, es los contadores muchas veces están en una función de calcula impuestos. Y yo creo que ujú, ese rol debería de superarse para que los contadores sean más financieros, o sea, sí. no sean Sí, cierto. este, Tal vez trabajadores del SAT en nuestra sí, nómina, ¿no? exactamente. Sí, sí. Tal vez igual pasaría lo mismo. Tal vez
ahora que lo mencionas, lo pones así, puede ser que también pase lo mismo, ¿no? O sea, que no desaparezca, pero sí se movería mucho, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque igual estarían en el centro utilizando herramientas para hacer más como planeación fiscal, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque igual es algo que no le quieres dejar la responsabilidad a una máquina, ¿no? Sino que una persona sea responsable de las finanzas, por ejemplo, ¿no? Pues eso creo que es algo más como subjetivo, humano, ¿no? Aunque lo pudiera hacer la máquina. Sí, sí. Yo ahorita que está terminada la temporada de impuestos, una parte importante del cálculo y preparación de mis impuestos aquí en Canadá lo hice con apoyo de ChatGPT, Ujú, con el modelo 3, eh, y me di cuenta de que me hizo recomendaciones que el contador no tenía previstos. O sea, que exploró diferentes escenarios que fíjate. el contador no tenía previsto, ¿no? Ujú, Eh, y aunque el contador con el que trabajo es muy capaz, muchas veces están en proceso, están saturados, ujú, atendiendo y corriendo y haciendo muchas cosas que no les permite profundizar en el análisis de cada uno de sus clientes, ¿no? Y yo creo que ahí la IA va a venir a apoyar a poder entregar mejores servicios de manera asistida, ¿no? Y yo creo que este rol lo vamos a ver. Pero quería preguntarte, Jorge, y también para empezar a cerrar el programa, y también si alguien es contador y nos puede comentar qué opina, si va a cambiar su puesto o no, sería genial leerlos en los comentarios. o si ya está usando inteligencia O si artificial están y usando ya inteligencia, ¿no? Para dar el estaría servicio. genial. Exacto. ¿Dónde queda el propósito de las personas cuando muchas de estas funciones, digamos que tal vez alguien estaba muy acostumbrado a llevar cálculo de impuestos y como que en eso se especializó y de repente llegan estas nuevas leyes, Jorge, que digan, esa parte de ser contador ya no va a ser necesaria? Y dices, es que es lo que he hecho 10 años, 15 años, 20 años, eh, y es lo que yo sé hacer. ¿Dónde quedan esas personas y qué tanto crees que les impacta a nivel, pues, psicológico en su propósito de vida, ¿no? Ujú. Pues va a volver a suceder, pues podemos decir, ¿no? Porque no es la primera vez que pasaría, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Que en las revoluciones pasadas de la humanidad, las revoluciones tecnológicas del pasado, han desaparecido oficios, ¿no? Yo creo que va a volver a pasar. Seguramente habrá gente que sea afectada psicológicamente, como dices, ¿no? Pero regresamos a aquello de Aristóteles, ¿no? Y la tecne, ¿no? El verdadero propósito del ser humano, que era pensar, ¿no? O sea, que según Aristóteles, no sé, yo lo sigo viendo como una utopía, ¿no? O sea, como eh, Pero, ¿qué parte de la utopía? difícilmente. Que lleguemos a ese punto donde todo el ser humano esté dedicado a la creatividad, al arte, al pensamiento y a la filosofía, ¿no? Al contrario, yo creo que mientras más avanzamos en la historia de la humanidad, más nos alejamos de esa idea de Aristóteles, ¿no? Conforme se va automatizando, incluso más y más, y el ser humano hace cada vez menos cosas, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Y si lo comparas con hitos pasados de la historia, el ser humano hace cada vez menos cosas, y no estamos cerca de ese No, ideal, no, ¿no? no, no lo ves al revés. Yo lo veo un poco al revés, ¿no? Cada vez hacemos más cosas. Bueno, pero recordaba un libro que leí hace poco que hablaba de que más o menos en los 30 se pronosticaba que íbamos a llegar a un punto de que ya no necesitáramos trabajar más. En el Ajá, sentido de decir, ya llegamos a un nivel de técnica lo suficientemente compleja como elevado. para cubrir nuestras necesidades y no tengamos ya más que ya nadie pase hambre, que ya nadie Ujú. tenga que matarse trabajando muchas horas. Y 80 años después, seguimos trabajando más y más y Sí, más. a eso me refiero, que según Y la IA yo creo que va a ser supuestamente. parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente a eso me refiero, ¿no? Que según esto,
la promesa era que mientras más nos tecnifiquemos, el ser humano iba a hacer menos cosas, entre comillas, porque pues la tecnología lo iba a hacer por nosotros. Hoy vemos que la tecnología hace muchísimas cosas por nosotros, pero no está sucediendo lo otro, ¿no? O sea, no estamos tirados ahí sin hacer nada, sino que se van creando más, no sé, nuevas Trabajamos cosas. más, ¿no? O sea, en general Trabajamos más, trabajamos más, ha vivimos servido más estresados. ¿cómo es exactamente? Como para, ¿cómo se dice? Dispersar, más bien para dispersar y fragmentar nuestra atención y nuestra energía en muchas más cosas pequeñitas, ¿no? A lo mejor si en el pasado, sin tecnología, pues no sé, ¿qué te gusta? Vamos a poner un ejemplo tonto. Pintar una casa. Y agarrabas tu brocha y te ponías ahí, pues puedes tardar a lo mejor muchos, no sé, varios días pintando a brocha, ¿no? Y ahora, pues no sé, ahí están las máquinas, las pistolas de aire, no sé qué, y ahora lo hacen en un día, ¿no? Sin embargo, el pintor, pues no hace menos chamba, ¿no? Ahora pinta más casas o, no sé, como que no ha pasado eso, ¿no? Sino que, como dices tú, es más estrés, hay más cosas que hacer, está más disperso. Entonces, ¿dónde queda el propósito del ser humano? Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar? Pues sí. Pues la verdad es que da bastante de qué hablar. Los invitamos también a ver un episodio que grabamos hace unos meses donde abordamos más el tema de el ingreso único universal, el UBI por sus siglas en inglés. Vamos a poner la liga por si quieren profundizar más en estos temas y qué implicaría que a todos nos llegue un cheque todas las quincenas sin tener que ir a trabajar. Y dejarles esa pregunta, ¿no, Jorge? ¿Qué harían con su vida si no tuvieran necesidad de trabajar? Déjenosla en los comentarios. Y pues agradecerle al equipo de producción, ¿no, Jorge? Así es, muchas gracias a Gilmer Santana, a Elico G. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, Fer. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Hola amigos de TecnoSapiens, si te ha gustado este episodio, por favor suscríbete y síguenos en YouTube, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Cada semana te vamos a traer muchas novedades de IA que están cambiando el mundo de los negocios, así que únete a esta comunidad de entusiastas de la IA y no te pierdas nuestros siguientes episodios.